vamos a iniciar, como le dije, cómo conducirse a la casa de Dios, parte número 3. Primera de Timoteo tiene como finalidad dirigir a Timoteo, tenía como finalidad, y ahora nosotros, dirigir a Timoteo de cómo debía conducirse y también conducir en cierta manera a la iglesia. ¿Sí? Ya vimos que la iglesia o que la casa de Dios no es el templo, no es el auditorio, ¿verdad? La casa de Dios, ¿verdad? Es la iglesia, las personas, somos nosotros en realidad. Ahora, ya vimos que el concepto de la sana doctrina, ¿sí? Y el concepto de la verdad no son términos o definiciones solamente, sino que tiene que ver con la práctica de la vivencia diaria de una vida dirigida por el Espíritu. La sana doctrina y la verdad, según como la aborda Pablo en la primera carta a Timoteo, no tiene que ver con definiciones, ¿verdad? No tiene que ver con declaraciones, ¿sí? Sino esas verdades como definiciones y declaraciones tienen que trascender en nuestra vida, llevándonos a un estilo de vida diferente. ¿Sale? Entonces, voy a iniciar, antes de leer la carta, el capítulo 2, quiero junto con ustedes tener un concepto de en qué lugar estaba Timoteo, ¿verdad? Y ya lo vimos en otras enseñanzas, estaba en Éfeso. Pero ¿cómo era Éfeso? Actualmente hay ruinas de Éfeso, pero pues obviamente no podemos darnos una idea solamente con las ruinas, sino que la historia, ¿verdad? Porque la Biblia es la revelación de Dios en la historia. La historia nos dice cómo era la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso, ¿sí? Era una ciudad con ciertas características. Y ahora estamos hablando de la ciudad de Éfeso en el primer siglo. La ciudad de Éfeso en el primer siglo. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso en el primer siglo? Bueno, voy a hacer una serie voy a poner una serie de características políticas, económicas, religiosas, culturales de aquel tiempo, porque es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de los cristianos, desde hace muchos siglos hasta la fecha, los cristianos vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad, vivimos en un entorno económico y político, ¿sí? No es que las cuestiones espirituales estén aparte, no, estamos en un entorno. Ellos también estaban en un entorno político, económico y cultural. Y muchas de las cosas que Pablo dice tienen que ver con el entorno político, cultural y religioso que había en aquel tiempo. ¿Sí? Si nosotros ignoramos ese contexto, ¿sí? Por eso estamos poniendo a Éfeso con algunas características que voy a ir nombrando ahorita, para que nos podamos dar una idea de qué tipo de ciudad era Éfeso y por qué Pablo escribe lo que escribe. ¿Sí? No son cuestiones solamente porque a Pablo se le ocurrió decir algunas cosas, no, sino había un contexto cultural. Si ignoramos el contexto cultural, lo más probable es que erremos en la interpretación y en la aplicación de esos principios a nuestra vida, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decirle es que en la ciudad de Éfeso, ¿sí? La ciudad de Éfeso era una ciudad de origen griego, ¿sí? Cuando yo le quiero decir que es una ciudad de origen griego, es que su cultura, ¿sí? Estaba muy impregnada por la cultura griega. ¿Sí? Fue una ciudad formada por o iniciada por los griegos. Obviamente sabemos, la historia universal nos dice que después de que los griegos tuvieron el dominio del mundo conocido, los romanos aparecieron y le quitaron ese dominio, ¿no? Entonces, el Éfeso de Timoteo y Pablo era una ciudad de origen griego, pero bajo el imperio romano, ¿sí? Estaba sometido, era parte del imperio romano. El emperador que está, porque siempre hablamos del imperio romano, pero ¿qué emperador estaba en el tiempo de Timoteo y Tito? Estaba Nerón, ¿sí? Nerón era el emperador, porque Nerón estuvo del año 54 al 68 después de Cristo, y la carta a Timoteo está fechada por el 62, 63. Entonces, en los tiempos de Pablo y de Timoteo, el emperador era Nerón. Y bueno, la historia nos dice que Nerón fue un terrible emperador, ¿verdad? Que hizo cosas muy, muy terribles. Bueno, ese es el contexto.
¿Me entiende por qué no podemos sacar, o sea, cómo leemos la parte de la Escritura, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, que vamos a leer ahora, y jamás lo relacionamos, por ejemplo, con Nerón, ¿verdad? Cuando uno ve la historia universal y ves todo lo que hizo él, pues él vivía en ese tiempo. O sea, no puedes desligar una cosa de otra. ¿Qué otras características tenía Éfeso? Bueno, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Entonces ya con eso le quiero decir que Éfeso no era cualquier ciudad, ¿sí? Era la capital de la provincia romana de Asia, lo que es hoy Turquía, ¿sí? El imperio romano se dividía por provincias y la provincia de Asia tenía una capital y esa capital era Éfeso. De ahí, hermano, que según la historia universal era la segunda ciudad más grande después de Roma. Entonces, Roma, obviamente en sus tiempos de esplendor, fue una ciudad grande, próspera, hermosa. Bueno, pues Éfeso nada más era la segunda ciudad en cuanto a grandeza después de Roma en ese tiempo. Yo no estoy diciendo que siempre, en ese tiempo, en ese momento. Entonces, Éfeso no era cualquier ciudad. Era gobernada, obviamente, por el emperador romano Nerón, pero tenía un pequeño senado, ¿sí? Como hoy tenemos nuestra Cámara de Diputados Senadores, un pequeño senado local que gobernaba Éfeso, bajo, obviamente, la supervisión y el dominio del emperador romano. Era una ciudad de riquezas, era el paso de todas las rutas comerciales, por lo tanto, en Éfeso había dinero, había lujos, había riquezas. La gente en Éfeso era próspera, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, en el aspecto religioso, como toda buena cultura griega y romana y pagana y que no conoce al Señor, eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses, ¿verdad? Los dioses de la mitología griega, ¿verdad?, tomaban forma de diferentes maneras y ellos creían en esto. Pero había algo especial en Éfeso. En Éfeso, dentro de los muchos dioses, había una diosa, ¿sí? Y era la diosa Diana, ¿sí? O Artemisa, ¿sí? Son los dos nombres con los que se le conoce. Y en Éfeso había un templo dedicado a la diosa Diana, ¿sí?, que se volvió en ese momento toda una celebridad, por llamarlo de alguna manera, tanto que dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo está el templo de Diana en Éfeso. Actualmente hay una ruina solamente, muy poco queda de eso, pero la historia demuestra que era un templo hermoso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y la deidad que se honraba en aquel lugar era una diosa, ¿sí? Diosa femenina, ¿sí? Era una mujer, diosa Diana, ¿sale? Aparte de eso, había un sistema religioso de sacerdotisas, ¿sí? Femeninas, mujeres sacerdotisas, ¿sí? Y que obviamente llevaban todo lo que era el culto a la diosa Diana, ¿sí? Usted puede leer esto en Hechos capítulo número 19, ¿verdad? Cómo es que se hizo un alboroto en Éfeso precisamente porque unos vendedores de figuritas de la diosa Diana vieron afectados sus intereses al ver que muchos en Éfeso habían creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último también decirles que como en todos los lugares había una sinagoga, ¿no? ¿Sí? Había una sinagoga judía. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Éfeso no era cualquier ciudad, era una ciudad grande, próspera, capital de la provincia de Asia, estaba dominada por los romanos, pero tenían libertad en su culto, y el culto era un culto griego lleno de muchos dioses, pero principalmente como que se alojaba ahí la principal deidad de pagana de ese entonces era la diosa Diana de los efesios, y había un sistema de sacerdotisas y obviamente había también judíos y había de todas las nacionalidades, como en toda gran ciudad, ¿verdad? Siempre llega gente de todos los lugares. Ok, teniendo esto en cuenta, ahora sí le voy a pedir que vaya a 1 Timoteo capítulo 2, ¿sí? Con esto en mente, ¿sí? Se lo quiero dejar bien marcadito. Al leer te vas a dar cuenta por qué se escribió lo que se escribió, ¿ya?
El emperador era Nerón, vuelvo a decirlo, y si alguien no sabe bien quién fue esto, pues busque en historia y se va a dar cuenta que fue un terrible emperador, ¿verdad? Y ese era el que estaba ahí junto con todo su aparato de gobierno. Okay. Dice así, 1 Timoteo capítulo 2, voy a leerlo. Trate de imaginarse que usted está en Éfeso y vive en ese sistema, ¿no? A lo mejor le está yendo muy bien en los negocios, ¿verdad? Y su mujer se compra los mejores vestidos que haya en aquel lugar, ¿verdad? Y la diosa Diana está ahí puesta y hay todo un sistema de culto a la diosa Diana, ¿verdad? Es una ciudad grande, próspera, hay mucho que ver, hay mucho que hacer, ¿verdad? Están los teatros, están las cosas para hacer, y lo más importante también es que el Imperio Romano está ahí, ¿verdad? Gobernándote, ¿vale? Así que recomiendo, dice, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes. El original dice reyes, especialmente por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles las verdades de la fe, o la verdadera fe, perdón. 8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, a su vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ve que cuando tienes un contexto de la ciudad tiene más sentido lo que se dice, ¿verdad? Entonces yo sé que surgen varias preguntas. Siempre que leas 1 Timoteo capítulo 2 te van a salir preguntas, y más que preguntas, bueno, sí preguntas, pero como reclamo. ¿Por qué? ¿No? Más que duda es un reclamo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hay algunas preguntas que nos hacemos, y las preguntas que nos podríamos hacer las englobo en 3. Pablo recomienda que se ore por los gobernantes, pero ¿qué debemos pedir por los gobernantes? ¿Qué exactamente? ¿Que les caiga un rayo? ¿Qué oramos por los gobernantes? Porque no son personas muy gratas, los gobernantes nunca son personas muy gratas, ¿verdad? ¿Qué le pedimos a Dios? Bueno, es una pregunta que nos hacemos. La otra es, Pablo quiere que los hombres oren, ¿y las mujeres? ¿Esas no oran? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Y ya yo sé que la que están esperando todas las mujeres, ¿por qué tantas restricciones a las pobres e indefensas mujeres, ¿verdad? Siempre oprimidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantas restricciones a las mujeres de la iglesia en Éfeso? Y bueno, vamos a, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿verdad? A buscar en la palabra, obviamente, en el Espíritu del Señor, las razones o las respuestas más bien a estas preguntas que he planteado. Entonces, básicamente 3 cosas vamos a ver. Esto de la oración por los gobernantes, eso de que los hombres oren y las mujeres, quién sabe dónde estén, y ese ataque, ¿verdad?, a las mujeres tan sin misericordia del apóstol Pablo, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces por este asunto de que Pablo recomienda orar especialmente por los gobernantes. Pero, ¿qué debemos pedir? Ok, si usted me acompaña al inicio, versículo 1, por favor, dice claramente: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. ¿Ok?
hasta ahí creo que no hay mucho problema. Pablo está diciendo, iglesia, oren, iglesia, hagan plegarias, iglesia, hagan súplicas y acciones de gracias por todos. Ahí engloba a todos los seres humanos y ahí no tenemos problema. Ahora quiero decirle que la palabra plegaria es una súplica, es un ruego. Y nosotros cuando oramos al Señor, pues le pedimos, le suplicamos cosas, está bien. La segunda palabra que se traduce oraciones es la clásica oración, hablar con Dios, no hay ningún problema. Y la tercera que dice súplicas, ahí es interesante esa palabra porque es la palabra interceder a favor de otros. Entonces lo que está diciendo Pablo es que oremos por todos, pero lo está diciendo de varias maneras. Suplica, ruega al Señor por toda la gente, ora al Señor por toda la gente. Intercede al Señor por toda la gente. Pero me llama la atención que dice que hagamos acciones de gracias por todos, porque la cuarta palabra es la que me llama la atención, acción de gracias. Entonces yo tengo que pedir, por ejemplo, vamos a imaginar que no me pide el Señor que ore por todos, y bueno, mi vecino o el vecino del suyo o el de alguien que es una persona que a mí no es mi caso, pero el vecino es terrible, el vecino es terrible. Y dice que yo ore por él. Y sí, yo estoy orando y suplicando que el Señor haga algo en su vida. Pero dice que yo dé gracias, pero ¿puedo dar gracias? ¿Por qué voy a dar gracias por ese terrible Señor? ¿No? El concepto que maneja Pablo, no solamente aquí, sino lo maneja en otros pasajes como Filipenses 4:6, es que Pablo siempre dice que cuando tú pidas algo, cuando tú ruegues algo al Señor, termines dando gracias. Y este es un detalle muy especial en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que siempre que tú ores debes hacerlo con fe. Yo he insistido muchas veces, hermano, dicen que la oración cambia las cosas y yo no estoy tan convencido de que la oración, porque yo puedo estar orando, quejándome con Dios todo el día y no va a cambiar absolutamente nada. La oración de fe, la oración que es hecha con fe, esa es la que mueve todas las cosas, hermano. ¿Sí? No es la oración a secas, es la oración de fe, es la oración con fe. Y entonces yo puedo estar orando por una persona y si al final termino dando gracias a Dios por esa persona, es porque estoy convencido de que algo va a pasar, algo poderoso va a pasar. Entonces ese es el concepto de Pablo. Pablo nos está regalando el concepto que tiene de la oración. Sí tiene que ver con súplicas, sí tiene que ver con ruegos, ¿verdad? Sí tiene que ver con hablar con el Señor, sí tiene que ver con interceder por otro, pero también tiene que ver con fe, hermano, y una seguridad de que lo que pedí conforme su voluntad va a pasar y yo doy gracias porque mi vecino, porque la persona por la que estoy orando va a ser transformada y te doy gracias por el hombre nuevo que va a surgir de ahí. Ese es el concepto que se tiene, ¿ok? Ahora, hasta ahí vamos, no tenemos problema, pero el 2 dice, especialmente por los reyes, sí, y por todas las autoridades. Y especialmente, ¿quién era ese rey? Nerón. Y especialmente por los reyes y por todas las autoridades. Pero hay un detalle, Pablo no me dice qué pida, nomás me dice que especialmente por los gobernantes, pero no me dice qué es lo que quiere que yo pida. Y aunque no lo dice, amados hermanos, me dice me dice la consecuencia de mi oración por los reyes y gobernantes. ¿Sí? Me dice, oren especialmente por los reyes y gobernantes para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces me está diciendo Pablo que debemos orar por los gobernantes y me está diciendo la consecuencia de esa oración, el resultado de esa oración. El resultado de esa oración es que vamos a poder vivir, no solamente los cristianos, sino toda la gente, en paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces yo tengo que pedirle o lo que Pablo decía a Timoteo, que la iglesia se pusiera a orar por el emperador romano, por el senado en Éfeso, por los gobernantes que había, para que el Señor los ayudara y les diera sabiduría y entendimiento para gobernar con paz y tranquilidad. No sé si eso es lo que realmente Pablo está diciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios me llevó a un pasaje que no lo busque, se lo voy a leer, que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime.
Entonces, si la palabra del Señor dice que cuando gobierna el impío, el pueblo gime, ¿y gime por qué? Gime de dolor, porque no hay paz, porque no hay tranquilidad, porque no se puede vivir como debe ser. El pueblo gime, dice, ¿por qué? Porque están gobernando los impíos. Entonces yo le puedo estar pidiendo al Señor que dirija a nuestras autoridades, pero la Biblia dice que si dirige un impío, no habrá paz ni tranquilidad. Eso es lo que dice la Escritura, y eso está en Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Entonces, ¿por qué tengo que pedir por los gobernantes? Que Dios los ayude, los prospere. Pues es que no pueden ellos. Que pedir que los gobernantes gobiernen con justicia. ¿Y cómo lo van a hacer? No pueden. ¿Por qué? Porque están gobernados. Toda persona que no es gobernada por Dios es gobernada por el diablo. Ah, ya, sí, punto. Entonces, si un gobernante no está gobernado, valga la redundancia, por Dios, está gobernado por el diablo. Todos. No, el de mi partido político no, todos los seres humanos. Y seres humanos que no estén gobernados por Dios, están gobernados por el diablo. Y entonces las acciones y las decisiones van a ser siempre hechas por ese espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, yo me la puedo pasar orando por mis autoridades para que hagan bien las cosas, pero no las van a hacer bien. ¿Por qué no las van a hacer bien? Porque son gente que no está gobernada por Dios. Entonces, ¿qué es realmente lo que Pablo me está diciendo? Vamos a seguir leyendo. Dice, así que recomiendo ante todo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Pablo, pero nomás se puede tener paz y tranquilidad cuando gobierna el justo. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos. Ahí está la conexión. ¿Qué debemos estar pidiendo, hermanos? Tenemos que estar pidiendo por la salvación de los gobernantes y las autoridades. Esa es realmente nuestra oración. Señor, que te conozcan. Señor, que se arrepientan. Señor, que alguien les hable de tu palabra. Que la palabra llegue y la crean y se arrepientan y se vuelvan a ti. Entonces sí, una persona que se vuelve al Señor y le deja gobernar por el Señor y por el Espíritu Santo, entonces podrá empezar a gobernar con paz y con justicia y con tranquilidad, y podremos llevar una vida piadosa y digna. Entonces, la recomendación del apóstol Pablo era que oráramos por todos los hombres, para que todos sean salvos, pero especialmente, o sea, ese es el tema. Pablo dice, oren por todos los hombres para que sean salvos, pero especialmente oren por los gobernantes, porque si son salvos va a haber un beneficio a la sociedad. Y no estar orando por los gobernantes necesariamente porque los dirija. Yo no digo que sea una oración mala, el Señor dirígelos, pero hay algo más importante que el Señor los dirija, es que se conviertan a Cristo, ¿sí? Que se conviertan a Cristo. Que los diputados, o quiero aplicarlo a nuestro día, que el presidente municipal, que los gobernadores, que los diputados, que los senadores, que todos los que están en autoridad conozcan a Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración. Y todos, no nomás ellos, todos, pero especialmente ellos. Porque si ellos rinden su corazón a Jesucristo, entonces cambiará y podrán gobernar, como dice Proverbios, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Sale? Entonces, hermano, la primera pregunta, entonces ya la respondimos. ¿Por qué tenemos que orar? Debemos orar porque todos los hombres sean salvos, pero especialmente por los gobernantes, que sean salvos, ¿sí? Porque Él quiere que todos sean salvos. Mire, vea usted cómo dice el versículo 1. Dice, le recomiendo ante todo que hagan plegarias, oraciones y súplicas por todos, ¿sí? Por todos. Ahora, yo quiero que se salte del versículo 1, ¿sí? Al 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces solamente es un paréntesis lo que hace Pablo. El paréntesis es, hagan plegarias por todos para que todos sean salvos. Paréntesis, especialmente por los gobernantes. Para que gobiernen bien, no, para que sean salvos. Porque si son salvos, entonces van a poder gobernar bien y habrá un beneficio a la sociedad. Y si no se convierten, pues ni modo, hay que seguir conforme estén las cosas, el camino del Señor. Amén. Es importante. Ahora, termina diciendo, porque versículo 5,
¿Por qué hay un solo Dios? ¿Por qué dijo que hay un solo Dios? Porque en Éfeso había ¿qué? Varios dioses. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Por qué un solo mediador? Porque en el sistema religioso de Éfeso había sacerdotisas y había gente que eran como intermediarios ante Dios. Y dice Pablo, no, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre los hombres, Dios y los hombres, Jesucristo. Yo nomás le quiero que piensen esto. Hay una cultura religiosa con un templo que es una maravilla del mundo antiguo, en una ciudad donde se honra a una diosa y a otros dioses. Y llega un grupo de personas y empieza a decir, hay un solo Dios. Ya se imaginará los problemas a los que se enfrentó Pablo y toda la iglesia. ¿Sí? Y espere que leamos los más abajo. O sea, a los problemas que se enfrentó al decir un solo Dios. Y toda la cultura decía, no, muchos dioses, no, un Dios nada más. No, muchos dioses, ahí está la contracultura. Y luego, hay un solo mediador, porque vas en contra de la cultura. Vale, muy bien, hermanos. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para esto me proclamó heraldo y apóstol, digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Y así concluimos, hermano, y decirles a todos los que no han entrado en esa relación con Dios, hay una sola manera de poderse relacionar con Dios y es a través de Jesucristo, ¿sí? A través de Jesucristo. Si yo entrego mi vida a Jesucristo, me vuelvo un fiel seguidor de Jesucristo, creo en su palabra, me arrepiento y dejo que Jesucristo me gobierne, Jesucristo me lleva al Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Después de esto dice Pablo, quiero que los hombres oren y las mujeres, ¿qué pasó con ellas, Pablo? Bueno, es interesante lo que ahora les quiero compartir, porque hay una serie de palabras en griego que se entrelazan en nuestras traducciones, pero que tenemos que tenerlas bien identificadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro español se traducen bien, pero se pierde un poco el sentido porque el griego es más específico. Y hay por lo menos 5 palabras que están saliendo en su pantalla, ¿verdad? Que son la palabra antropos, la palabra arsen, la palabra zelus, la palabra aner y la palabra gine o gune, pero es más gine como se lee. Ok. Estas palabras de origen griego están en nuestros textos, pero al traducir pasan al español y, repito, pierden un poquito el sentido. A ver, ¿qué significa antropos? La palabra antropos es de donde viene antropología y todas esas palabras en español, y significa hombre, ser humano, la raza humana, ¿sí? Ahí tiene que ver hombres, mujeres, niños, niñas, todos los seres humanos. Es la palabra antropos. Y esa palabra antropos está en 1 Timoteo 2:5, ¿sí? Que acabamos de leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los antropos. Es decir, Jesús es mediador ¿de quién? De hombres, de mujeres, de todos los seres humanos, de todos. La raza humana es antropos. ¿Sale? Ok, ahora viene la palabra arsen. La palabra arsen es varón, pero varón masculino, ¿sí? Género masculino, varón. Y aquí sí, bueno, no lo busque, esté ahí pendiente. Le voy a leer Gálatas 3:28, porque ahí dice, ahí usa esa palabra. En Gálatas 3:28 se usa esa palabra y la siguiente, que es de zelus, que es mujer femenina, ¿sí? Ahí ya separa, ahora sí, el género masculino y femenino, ¿verdad? En el versículo 28, cuando Pablo escribe y dice,
Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre. Es Gálatas 3:28. Dice, ni esclavo, ni libre, ni arsén, ni celus. Es decir, delante de Dios ya no importa si eres varón o mujer, sino que todos ustedes somos uno en Cristo Jesús. Pero usa la palabra masculino y femenino, o sea, simplemente varón y mujer. Por ejemplo, aquí está Agis. Agis es en griego, ella es celus en griego. Estoy diciendo, es una mujer femenina. Aquí está mi esposa, ella es celus también, porque son mujeres, ¿verdad?, femeninas. Y aquí habemos varios arsén, varones, ¿sí? Aquí está Benja, que es arsén, y estamos, Alberto, Víctor, estamos aquí, también somos arsén, porque somos varón y mujer. Pero hay otra palabra, sí, aner y gine. ¿Y esos qué son? Hombre y mujer, pero casados. Ahí está el tema. Y ahora sí, Agis no es gine, sino a Víctor le da el soponcio, ¿no? Y Benja no es aner, él solamente es arsen, porque aner somos los hombres casados y gine son las mujeres casadas. De ahí viene la palabra ginecología. De ahí viene. La mujer es el doctor que tiene que ver con la mujer casada. ¿Sale? ¿Y dónde está esa palabra aner y gine? En Primera de Timoteo 2. Ahí está el tema. En Primera de Timoteo, capítulo número 2, que estamos leyendo, cuando dice, y los hombres, quiero pues que en todas partes los hombres, ¿qué dice? ¿Antropos? ¿Dice arsen? No, dice aner. Los hombres casados. Versículo 8, 1 Timoteo 2:8, cuando dice, quiero pues que en todas partes los hombres, y si nosotros no entendemos antropos, entonces diría que todos, hombres, mujeres, niños, jovencitas, Señor, todo mundo haga esta oración. Y si dijera arsén, diría que los hombres, varones, jóvenes y adultos y casados y ancianos, somos, no, está diciendo aner, hombre casado. Entonces lo que está diciendo es, quiero pues que en todas partes los hombres casados levanten las manos al cielo. Y luego nos pone como, nos echa unas indirectas bien directas, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. No sé por qué dirá eso, si no somos ni enojones ni contenciosos. ¿No? Entonces, vea, hermano, que el apóstol Pablo dice que los hombres casados son los que tienen, porque está hablando de orar, oren, intercedan, pidan, rueguen por todos los hombres, especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia. Sí. Pero quiero que los hombres casados lo hagan. Ya ve que los hombres casados no se quejan de ningún político, no, ni están criticando a nadie, no, es bien que, no, ellos no les encanta eso de estar, es que el gobernador, no. ¿Por qué? Porque, y ustedes lo van a orar. Ahora, no está dando una orden Pablo, está diciendo, sugiero, recomiendo, quiero, deseo, que sea el hombre, ¿verdad? Me encanta, hermano, porque la palabra quiero, que en todas partes no significa una orden, es un deseo. Pablo dice, yo desearía. Casi, si entendieran lo espiritual, porque ese es un asunto, hermano. Si entendieras lo espiritual, yo desearía que fueran los hombres casados los que levanten las manos al cielo por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia. Pero levanten sus manos con un corazón puro, sin enojos ni contiendas. ¿Sale? Pero está hablando de los hombres casados. ¿Quedó claro? Entonces ahí tenemos 5 palabras, ¿verdad?, que nos dan diferentes contextos, pero en esto. Oye, hermano, y cuando dicen las mujeres 9, el 9 que dice, y en cuanto a las mujeres, ¿cuál usa? Usa gine. O sea que lo que sigue es para mujeres casadas. Las solteras pueden ir a
hacer la comida para el rato, porque vamos a hablar con las mujeres casadas. No es cierto. ¿Ya? Ok. Por eso era importante en una sociedad donde las cuestiones espirituales las manejaban culturalmente las mujeres. Aquí es donde está el tema, hermano. Era importante en una sociedad donde las cuestiones espirituales las manejaban culturalmente las mujeres, reivindicar la función del varón en el matrimonio como cabeza de la familia. Era reivindicar, era poner al varón en el lugar que Dios le designó, ¿sí? Y esto, amados hermanos, varones casados, me quiero referir a ustedes, varones casados. El Señor nos pone en el lugar que nos toca funcionar. Ya vimos en Gálatas 3:28 que no es que Dios valore más al hombre que la mujer. Dice que en Cristo Jesús, varón y mujer, masculino y femenino, no importa. Todos somos uno, todos somos iguales delante del Señor. Pero en cuanto a la función, Dios está buscando que la función del varón sea reivindicada en la sociedad de Éfeso y también en nuestro tiempo. Varones, les animo, les exhorto, los impulso a que seas tú el que lleves las cuestiones espirituales en tu casa. Seas tú el que diga, vénganse, vamos a orar, vénganse, vamos a leer, vénganse, vamos a estar meditando, vamos a adorar al Señor. Seas tú, hombre, varón, casado, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, quiero pues que sea el hombre, ¿verdad? Con eso, repito, nadie está diciendo que las mujeres no van a orar. Por supuesto que no estamos diciendo eso. Las mujeres deben orar y los jóvenes deben orar y las señoritas también. Todo mundo debe orar, todo mundo debe estar en su oración particular con el Señor. Y la mujer casada, claro que tiene que ser una mujer de intercesión y de oración. Pero la Escritura dice, Pablo le decía a Timoteo en Éfeso, quiero que los hombres casados tomen el lugar que les corresponde, sean los que vayan al frente de esto, sean los que estén al frente en todo esto de las cuestiones espirituales y sean ellos los que oren, sean ellos los que levanten las manos, sean ellos los que vayan al frente en todo esto. Así que, amados hermanos varones, les animamos, tenemos un lugar de autoridad, pero ojo por favor, a toda autoridad se le va a pedir cuentas de cómo ejerció su autoridad, ¿sí? Porque hay una responsabilidad en la autoridad. Hay una responsabilidad en la autoridad. Quien tiene autoridad se le deja responsabilidad. Y hermano, por más que digas que el trabajo, no. Nada va a valer delante del Señor Jesucristo cuando demos cuentas, hermano, de cómo ejercimos la autoridad de varones. La Biblia ya lo dejó por escrito. Y recuerde, hermano, recuerde que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Puede venir una cultura y venir otra y venir las que vengan. Y la verdad de Dios quedará intacta. El varón como fundamento es el que tiene que estar al frente, es el que tiene que propiciar. ¿Sí? Si en casa no hay oración, si en casa no hay lectura de la palabra, varón, es tu responsabilidad. No, es que no, eres tú. Si tus hijos no están orando, si tus hijos no están leyendo la palabra, es tu responsabilidad. Si tu hijo, como que ora y no ora, tienes que hablar con él. Tienes que ver cómo la actitud, cuando están leyendo la palabra, cosas que no entienden, tienes tú que hacerlo. Esa es parte de la responsabilidad, hermano. Y hoy nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia del primer siglo ponía al varón como el que fuera al frente en todo esto. Así que es una exhortación en esta mañana a todos los varones casados y a los que son solteros, pues vayan aprendiendo para que no sufran. Pues sí, pues si tú como joven te vuelves un joven de la palabra, un joven de oración, cuando te casas no va a tener problema. Pero ya casado quieres empezar, te va a costar mucho trabajo. Te va a costar mucho trabajo. Si tú estás muy adicto a los deportes, estás muy adicto a la distracción, poco oras, poco lees la Biblia. Varones, estoy hablando ahora sí de los varones jóvenes, solteros. El día que te cases ya no es solamente tu oración y tu lectura, es la de tu esposa, es la de tus hijos. Y entonces vas a tener grandes problemas porque no estás acostumbrado a eso. Empiézate a acostumbrar a la palabra y a la oración. ¿Por qué? Porque tú tendrás que ir al frente en esto, ¿verdad? No, pues ya me casé con una joven que ora mucho, sí, que bueno, pero ¿y tú? ¿Verdad? Y también las jovencitas, fíjense, ¿verdad? Si estará muy guapo o no estará muy guapo, pero ora, lee la Biblia, ama la palabra.
¿Ama realmente el orar? No, vas a estar batallando con tu guapo. ¿Ah? Guapo, ya oramos. Guapura, ya leemos la Biblia y vas a ver que nada, ¿no? Entonces, pues disfrútalo. Ese es el tema. Así es que, varones, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. ¿Sale? Viene el tema de las mujeres, ¿verdad? Pero repito, la palabra que está usada ahí es mujer casada. Por lo tanto, la mujer soltera no se vaya a hacer la comida, es que quédese para que escuche también la bendición que le espera cuando se case. En cuanto a las mujeres, quiero que se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué dirá eso? Porque en Éfeso había lujos. Se podían hacer peinados de 3 pisos, vestidos carísimos, porque era una ciudad de prosperidad. Mira, hermano, le voy a decir algo que es virtuoso. Mujeres, vestirse con modestia cuando no tienes recursos económicos, pues no tiene mucho chiste. ¿Por qué? Pues porque no tienes. Pero vestirte con modestia cuando tienes recursos económicos, eso es virtuoso. No sé si me doy a entender. O sea, si yo visto muy modestamente, es porque no tengo para vestirme más lujosamente. Y mire las palabras que usa. Vístanse decorosamente. Ni siquiera está diciendo toda mal vestida, ¿eh? Decoroso, ¿qué quiere decir? Bien, que combine no sé, la blusita con la faldita y el zapatito. Decoroso, nadie está diciendo toda. Pero el decoroso, pero con modestia y recato. Sin peinados ostentosos, hermano. Se dice en la cultura de ese tiempo que los peinados eran así como de 3 pisos, ¿eh? Peinados ostentosos y con recato, dice con recato. Y no con perlas ni vestidos costosos. Es decir, a lo mejor lo que usas es de fantasía, ¿verdad? Porque no tienes para comprarte quizás un collar de 10,000, 15,000 pesos. Y pues usas uno de 200 o de 100 pesos, ¿no? Se ve igual. Y cuando no tienes, pues se ve igual. Sí, se ve igual, pero cuando tengas, ya no se ve igual, ¿verdad? Y entonces, no, pues ya ahora compro uno de 5,000 y después cuando tenga, no, pues uno de 10,000. Y después, esposo, pues sí nos alcanza como uno para 20,000 y no hay fin. Y eso no es otra cosa más que falta de gobierno del Espíritu Santo. Y ojo, no nos gusta, escuche lo que le voy a decir. No nos gusta, a nadie nos gusta ir en contra de la mayoría. Nos gusta ir a la moda. Ese es el punto. Sí, es cierto, nos gusta. Que tengamos mucho cuidado, porque la cultura es una fuerza que muchas veces nos abruma y nos lleva como una cascada que se lleva todo. Y a veces no tenemos el fundamento de pararnos y decir, no, yo voy a vestir de otra manera. Yo voy a vestir con los principios de Dios en mi vida. Y sí tengo para comprarme eso, pero no lo voy a comprar. Y sí tengo para poder, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar a Dios, porque yo voy en contra de un mundo de consumismo y de cosas externas, porque aquí lo dice. No, adórnense más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Es que tenemos tenemos algo que tiene que ver con lo que somos en Dios y tiene que ver algo con lo que la cultura nos dice. Y hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, entiendan, si ustedes van a ser son hijos de Dios y si van a servir a Dios con sincero corazón, prepárense a ir en contra de la cultura. Prepárense. Si no están dispuestos a pelear esa batalla, pues van a ser unos cristianos fracasados. O sea, si tú no estás dispuesto a recibir burlas, que te señalen, que te digan, pero ay, pues si tienes, cómpratelo, no seas tonta, pero ¿por qué usas eso? ¿O por qué no usas lo otro? ¿Y por qué no te pones aquello? Y tú dices, no me gusta, pero es la presión. Si tú no estás dispuesto a eso,
pues entonces creo que necesitas nacer de nuevo y tener tus convicciones de otra manera, porque el evangelio es una contracultura en todos los sentidos. Y debemos estar, y esto es una contracultura, ¿verdad? Porque en Éfeso sí había vestidos ostentosos. Y muchos de los que se habían convertido sí podían comprar esos vestidos y hacerse peinados de 3 pisos. Claro que podían, tenían los recursos para hacerlo. Pero Pablo dice, no lo hagas, mejor vístete con buenas obras, como una mujer que profesa, que dice que sirve a Dios. Y es un choque cultural. El evangelio es un choque cultural. Y no solamente en las mujeres, en todos los varones, es un choque cultural. ¿Sí? Y tú tienes que darte cuenta cuántas veces la cultura determina lo que hacemos, lo que nos ponemos y lo que nos compramos. Pero en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, nosotros tenemos otra cultura. Y la cultura de nosotros son las buenas obras, el corazón apacible, ¿verdad? El corazón sencillo. Y vestir decorosamente, bien, bonitas, bien arregladitas, ¿verdad? No estamos haciendo peinado 3 pisos, pero sí uno de 1 piso estaría bien, ¿verdad? Porque tampoco, no peinarse, ¿eh? Pero bueno, la idea es esa. Y no, vea cómo el apóstol Pablo no pone medidas. El apóstol Pablo no dice cómo, simplemente da un principio, modestia, decoro. Lo más importante es lo de acá adentro. Lo más importante, esa es la manera en que culturalmente nosotros como cristianos viviremos honrando a Dios. Y bueno, de ahí se mete el apóstol Pablo, no solamente a la forma de vestir, ¿sí? Sino también se mete a otras cuestiones. Por ejemplo, ya en la forma de vestir, bueno, dijimos que debe ser que honre a Dios, pero se mete a las cuestiones de su matrimonio. Matrimonio, quiero ser muy claro, matrimonio. La mujer debe aprender con serenidad, ¿sí? Con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella a su vez, engañada, incurrió en pecado. Pero se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. ¿Qué es eso todo? No entiendo, no me gusta. Bueno, primer cosa. A ver, Pablo le está hablando ¿a quién? Le está hablando a las mujeres casadas de la iglesia en Éfeso. Es importante. Le está hablando, ya entendí, pastor. O sea que es para las mujeres de Éfeso del primer siglo. No para mí. No, espérenme, todavía no acabo, deje terminar. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una mujer, a ver, quiero que lo capte de este momento. Una mujer que desde niña vivió en una cultura donde la mujer, ¿sí? Que a lo mejor tenía familiares, primas, tías, que eran sacerdotisas. Y que las cuestiones espirituales ellas las llevaban. Y sí, había registros, estoy investigando en la historia, donde sí había como cierto presidente municipal, vamos a hablar de esa manera, y muchas veces hubo mujeres sacerdotisas que sí ocuparon puestos donde sí administraban cierta parte de la ciudad. Entonces, en una sociedad donde tú vienes que la mujer, y no estoy diciendo que no sea capaz, entiéndame. A ver, hermano, ojo, aquí es bien, y no me ando cuidando de decir cosas incorrectas, sino quiero que se entienda bien lo que espiritualmente significa esto. Que una joven va creciendo en ese ambiente, ¿verdad? Donde ve de esa manera cómo se mueven las cosas, ¿sí? Y que hay capacidad en la mujer, por supuesto que hay capacidad en la mujer. Y cuando tú entiendes el evangelio, y cuando tú vienes a Cristo y te das cuenta que es mejor, que el plan de Dios, que el propósito de Dios, que el diseño de Dios es que el hombre casado tome un lugar de autoridad y tú voluntariamente, no por falta de capacidad, sino voluntariamente, por amor, por entendimiento espiritual, te sometes. Tú te sometes. Una mujer que se somete, aún sabiendo sus capacidades, lo que tiene de parte del Señor, ¿verdad? Las habilidades que tiene, pero que se somete a su marido, es una mujer espiritual. Porque el sometimiento es un sometimiento voluntario. Voluntario.
Y casi el apóstol Pablo dice, mujeres, sí, yo creo que muchas mujeres de Éfeso que entendían dónde vivían, sabían que era importante reivindicar el papel del varón. Y por supuesto yo me voy a someter, por supuesto, porque lo hago en el espíritu, con las habilidades y todo el potencial que tengo, que se va a seguir desarrollando, no diciendo que no, pero yo voy a dejar que mi marido ore, que él levante las manos, que él vaya al frente, porque estamos en contra de una cultura. Y hermanos, no es una lucha de sexos, no es como nos lo quieren plantear hoy en día, no es como que nos quieren plantear una guerra de hombres contra mujeres. Eso es cultura, aguas con eso, porque eso no está en la palabra. Aquí se trata de un equipo donde cada quien toma, ¿qué? Su lugar. Ahora, ¿por qué tanto énfasis del apóstol Pablo en Éfeso? Por la cultura. Ahí sí le compro esa de que a la mujer de Éfeso se le tuvo que decir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cultura sí ameritaba explicaciones fuertes como estas. Pero yo sé una cosa, hay mujeres espirituales que no necesitan tanta explicación. Lo saben, punto, se acabó y se hace. Pero la mujer de Éfeso sí necesitaba. ¿Por qué? Porque era una cultura donde la mujer sí, en las cuestiones espirituales, tenía una fuerza. Era culturalmente su lugar. Había que quitarle ese lugar que la cultura le había dado y dársela al hombre, porque es Dios el que determinó esa función de autoridad. ¿Sale? El Señor ha determinado quién tiene una función y quién tiene otra. Es todo. La Biblia enseña que el hombre tiene que tratar con amor, con decoro, con respeto, como vaso más frágil, más tierno a la mujer, con amor de Dios, pero tiene una función. Entonces, repito, este sometimiento tiene que ser voluntario y espiritual. Se hizo mucho énfasis por la mujer de Éfeso, ¿sí? Esa mujer tenía que entender que su cultura tenía que ser hecha trizas. Y hermano, yo les digo una cosa, yo creo que fue muy fuerte para la iglesia en Éfeso todo esto, fue muy fuerte. Quizás no alcanzamos a dimensionar lo fuerte que es esto. Y sé que hay una última pregunta, ¿verdad? Oiga, eso y de que se salvará teniendo hijos, ¿cómo? ¿Y si yo no tengo hijos, no me salvo o cómo? Ok, dice versículo 15, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la salud y la santidad. ¿Vale? Muy bien, que la mujer se salvará siendo madre. Bueno, el problema lo tenemos para entender este pasaje es en el verbo salvar. Porque para nosotros salvar es un evento futuro, es un evento en la eternidad y allá se va a dar la salvación. Es decir, la salvación como un evento futuro, es decir, me salvaré en el futuro. Creo que soy salvo, pero ya se verá en el futuro si soy salvo o no soy salvo. Y entonces, si yo veo la salvación como un evento futuro, en la eternidad, puntual, el día que sea el juicio final y ya veamos quién se salva y quién no, dice que se salvará siendo madre. Entonces, yo ligo que el ser madre es uno de los méritos que puedo llevar para que pueda yo alcanzar la salvación. Ese es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque la salvación no es un evento, solo un evento futuro, es un evento constante. Es decir, los que hemos creído en Jesucristo vivimos en la salvación. Es el mismo concepto que dice Pablo cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me voy a ocupar de mi salvación? Sí, porque para Pablo la salvación es un estado en el cual yo vivo siendo salvo. Y hay por ahí una serie de enseñanzas de salvados de qué, ¿sí? Entonces, cuando yo ya vivo salvo, ¿verdad? Vivo en un estado de salvación, vivo en el Espíritu, vivo por el Espíritu, vivo en la palabra, yo vivo en la salvación. Y en el día final, al final de los tiempos, se consumará mi salvación. ¿Ok? Ese estado de salvación es al que Pablo hace referencia aquí, cuando dice, pero la mujer es salva o vive su salvación, más o menos es lo que diría, vive su salvación, durante su salvación se dedica es a lo que se refiere. Y entonces lo único que está diciendo el apóstol Pablo es que su principal y más valioso y más importante y más glorioso ministerio de una mujer es ser madre, definitivamente ser madre. Yo sé que esto también hoy culturalmente está chocando mucho, pero ahí está la palabra y pues la palabra es la palabra. Y vendrán modas y vendrán culturas y esto seguirá ahí. La mujer tiene el privilegio, ¿sí? Y la honra
delante del Señor de ser madre y decir, invertirse en los hijos, ¿sí? Hay mujeres que se han invertido en una empresa, se han invertido en una profesión y es muy digno y es muy valioso. Pero realmente la palabra del Señor dice que la mujer, sí, salva, la mujer cristiana, no estamos hablando de otras mujeres, estamos hablando de las mujeres cristianas, deben entender y no dejarse llevar por la cultura de los tiempos, que la más gloriosa y más hermosa bendición que puede tener es invertirse en la vida de sus hijos. Es lo único que puede trascender a las siguientes generaciones. Y es obviamente aquello por lo que también el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Cómo nos invertimos en nuestros hijos? Obviamente, enseñándoles la fe, enseñándoles el amor, enseñándoles la palabra, corrigiéndolos, disciplinándolos. ¿Para qué? Para que ellos sean siervos y siervas del Señor. Ese entregarse a los hijos, mujeres, ¿verdad?, es parte de su salvación, es parte de lo que son, es un llamado que el Señor hace a sus vidas para que ustedes se dediquen a eso. ¿Hay situaciones económicas? Sí, por supuesto. A veces hay que salir a trabajar, no tenga problema por eso. Pero también debe llegar un momento en donde tienes que poner en la balanza realmente qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que Él debe trascender en tu vida. Y quiero decirles a todos que, y también a los hombres, eso no es que es asunto de mujeres, no, los hombres estamos ahí, pero la mujer debe entender, hoy está una tentación fuertísima, ¿sí?, a dedicarse a otra cosa menos a los hijos. Y quiero, ahora, por favor, vea este asunto. Hay quien dice, pues es que yo realmente no quiero tener hijos, no es mi plan de vida. Está bien, eso queda en una persona que no conoce a Cristo. Pero una persona que conoce a Cristo no puede decir mi plan de vida. Debe decir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que Dios le dé hijos. Debe ser madre, ¿verdad?, estar con ellos, criarlos, ¿sí?, en la fe, en el amor, en todo esto que el Señor dice en su palabra. Entonces, lo que Pablo obviamente está poniendo es, otra vez, si volvemos a pensar en Éfeso, tal vez, a ver, lo quiero plantear de esta manera, muchas niñas tenían como mentalidad, cuando yo sea grande voy a ser sacerdotisa, porque eran las mujeres más famosas, ¿sí? A lo mejor hoy les plantean, cuando yo sea grande voy a ser empresaria, voy a hacer esto, voy a tener mi página, voy a tener mi esto, voy a viajar, es la misma tentación. No, pero ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tenía de malo ser sacerdotisa? En la cultura de ellos, ¿no? Y entonces el Evangelio te redirecciona y te dice, esto es lo que para Dios es importante. Yo sé que muchos se pelean con eso. Bueno, y entonces, ¿y mis gustos Dios no los respeta? Mire, lea la Biblia, lea los Evangelios, no se enoje conmigo, lea la Biblia. ¿Y quiere que diga una cosa? Según lo que yo he leído de la Biblia, Dios no respeta tus gustos. Saulo de Tarso iba a matar a los cristianos y acabó haciendo otra cosa. Moisés iba a hacer una cosa y acabó haciendo otra cosa. David hacía una cosa y acabó haciendo otra cosa. Y un montón de gente que estamos por todos lados y a través de la historia, acabamos haciendo lo que no queríamos. Cuando Jesús restauró a Pedro, allá en el lago, comiendo pescado, ya después de su resurrección, después de decirle cosas tan bonitas, le dijo, pero Pedro, un día otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Así o más claro. Irás a donde no quieres. Y el escritor Juan dice, esto se lo dijo hablando de la muerte que tendría. O sea, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de la religión que se acomoda a tu estilo de vida. Estamos hablando del Dios Todopoderoso que tiene su iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y esta es la sana doctrina. No te quiero poner cargas, simplemente estoy diciendo, si tú eres hija de Dios, habla con Dios.
y que Dios direccione tu vida en lo que es importante. Sí. Nuestra responsabilidad como pastores es hablar la sana doctrina. No es obligarte a hacerlo, es hablarlo. Cada quien por el Espíritu Santo. Pero sé que hay mujeres espirituales que su forma de vestir honra a Dios, que tienen un sometimiento voluntario y espiritual y que su principal y más trascendente ministerio es los hijos. Y esto es lo que agrada al Señor, hermanos. Así que terminamos con exhortaciones a todos, pero exhortaciones a los hombres casados y a las mujeres casadas. Tiene mucho que ver, hermano, porque si tenemos nosotros un estilo de vida que sea así, estaremos formando generaciones para el Señor, para la gloria de su nombre. Así que yo en esta hora quisiera orar con todos ustedes, se pongan sobre sus pies y que hagamos una oración al Señor en esta mañana. Vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar, hermanos? Vamos a orar porque los hombres casados, yo quisiera dedicar un tiempo para orar por los hombres casados. Yo quisiera orar por ellos y yo quisiera que allá donde estás en tu hogar, si está tu papá, hay un hombre casado, oren por él, por favor, oren por él. ¿Por qué? Porque necesitamos levantarnos, varones. Yo sé que muchos lo están haciendo actualmente y muchos están decayendo también en su ánimo y muchos están dejando quizás de leer la palabra, de orar y muchos sí lo están haciendo. Yo quiero orar por los varones para que el Señor levante esa generación de varones que Él se ha propuesto levantar y tener como finalidad, hermanos, el asunto de la cultura. Es una contracultura esto. Esto es una contracultura. Tenemos que tenerlo en nuestra cabeza. Es contracultura. No nos van a aplaudir, no les vamos a caer bien a la gente porque vamos en contra de una cultura. Vamos a orar por los varones y también vamos a orar por las mujeres casadas. Vamos a ayudarlas. En este confinamiento y ante las presiones económicas, muchas decisiones tienen que tomarse, ¿sí? Muchas cosas empiezan a ser ríspidas en ocasiones, ¿verdad? Y empezamos a desubicarnos y empezamos a cansarnos. Dios había puesto en mi corazón, desde que estaba preparando esta palabra, orar por los varones y las mujeres casadas. No estoy diciendo que los jóvenes no, también vamos a orar por ellos que aprendan, mujeres no casadas aprendan, que el Señor las llama al matrimonio. Pero oremos por los que ya estamos en la batalla, ¿eh? Y con los que a veces nos cansamos, nos desesperamos, nos desanimamos. Pero esta palabra, hermano, vamos a animarnos. No estamos en Éfeso, estamos en Fortín, en Córdoba, en Oaxaca, en Veracruz, en un tiempo, en una cultura, en una pandemia, en una moda, y nosotros somos una contracultura. No estamos en Éfeso, estamos acá, hermano, pero debemos vivir una vida igualita que ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y aunque vengan las oleadas, pase esa oleada y va a quedar la columna y su fundamento intacto. Mismo estilo de vida que ellos. Quizás no las mismas circunstancias, pero sí mismo estilo de vida. Así que tenemos que orar al Señor por cada varón casado, ¿verdad? Para que sea ese varón que se levante temprano con ganas de orar y ganas de leer la palabra, de meditarla, de jalar a sus hijos y decir, a ver, hijos, vamos a esto en un tiempo señalado, en un momento, en un día, en un horario. Hay una lucha espiritual, yo lo entiendo, hermano. Yo lo entiendo, hay una lucha. Soy varón casado también. Hay una lucha espiritual de si leemos, no leemos, oramos. ¿Qué les voy a decir? Pero usted, pastor, a ver, entiéndame. Tengo una familia también, tengo hijos, esposa, cosas que hacer también. Y a veces también uno tiene sus mismas batallas en tu mente. Yo no estoy diciendo, tenga paz, que estoy desanimado de ser pastor, ¿eh? No, lo que estoy diciendo es que es una lucha diaria, yo lo entiendo, o sea, no piense que usted, porque soy pastor, ya, una lucha diaria, ¿sí? Pero cuando uno sabe el rol que le toca y la importancia que tiene ese rol, uno se levanta en el nombre de Jesús. Amén, se levanta en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por aquellos varones que quizás no tienen mucho respaldo en su casa, que quizás vamos a leer la Biblia y todos, ay, qué aburrición, y más que mi papá luego ni sabe nada de la Biblia. Vamos a orar, ay, sí, pues vamos a orar, y hasta dormidos se quedan los hijos cuando estás orando. Es frustrante, ¿sí?
Y ya te vas, bueno, hijo, ya vámonos. Y tú dices, ¿esto qué tuvo sentido? Ni me entienden, ni oran, ni tienen ganas. Pero no diga, vamos a ver una película porque todos corren. Es frustrante. Yo trato de entender, hermano, pero tú tienes que hacerlo. Una y otra y otra y otra. Y nunca te canses hasta el día de tu muerte. Síguelo intentando, que el Señor te va a respaldar.